Bueno, en la última cápsula, que era la 4, o en la clase 4 en el fondo, estuvimos discutiendo un poquito también con respecto a las técnicas proyectivas y psicométricas, ¿cierto? Yo les contaba que las proyectivas, bueno, ustedes lo van a ver en su asignatura de evaluación proyectiva, ya, pero son como las que aparecen ahí en la esquina superior derecha de los dibujitos, el Rorschach, al lado está el TAT, abajo esas 3 láminas que son de manchas también es el Zülliger, y al lado está el test de los colores, que es el Luther. ¿Ya? Algunos se ven fuera de la universidad porque son especiales para selección de personal, por ejemplo, o para descartar patologías, pero en general todos estos test son para evaluar la personalidad, ¿ya? Y en el fondo la característica es que son estímulos no estructurados y ambiguos, ¿ya? Y por otro lado están las técnicas psicométricas, que nosotros la clase pasada conocimos entonces el test ópera, que es un ejemplo de típico test psicométrico, ¿cierto? Preguntas donde se mide la personalidad en el fondo, en este caso se estaban midiendo los 5 grandes factores, ¿ya? Y permite comparar grupos, y son los típicos inventarios, cuestionarios o test, ya que sabemos ahí que tienen el peligro de caer en ciertas distorsiones, como la aquiescencia o la deshabilidad social, o ya de frentón simular o alterar conscientemente las respuestas. Ya tenemos como ejemplo el 16PF, que lo van a ver también en su asignatura de evaluación psicométrica, el MMPI, ¿cierto? Para adolescentes, y el MMPI-2, que es para adultos, el Big Five Personality Test, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, lo que ustedes contestaron. Ya acá hay algunos ejemplos del MMPI, ejemplos de preguntas, ya que este test que yo les digo es muy, muy largo y que se responde en verdadero y falso. Ya preguntas como, por ejemplo, a veces siento fuertes calambres en los intestinos. A menudo estoy tenso en el trabajo. Algunas veces siento como si algo me oprimiera la cabeza. Hay gente afuera que me quiere perjudicar. Y entonces este test, si bien mide la personalidad, también permite detectar ciertas patologías o ciertos trastornos de personalidad. ¿Ya? No se las voy a leer todas, pero ahí las tienen ustedes si les quieren después dar una mirada. Ese tipo de preguntas tiene. ¿Ya? Entonces, como fuentes de datos para el estudio de la personalidad o de dónde podemos obtener información en el fondo para estudiar la personalidad, primero, por supuesto, de la propia persona, directamente, con los autoinformes, haciendo entrevistas, listas de cotejo, ¿cierto? De conductas o de pensamientos que va teniendo a lo largo del día, ¿ya? Pero además también podemos, no solo que la misma persona reporte sus características o por lo que va sintiendo, pensando a lo largo del tiempo, cómo se ve a sí misma, sino que también, obviamente, tenemos otra fuente de datos para estudiarla, que es la observación de la conducta, ya que estaría un poco más ligada al método experimental, ¿cierto?, donde uno busca como datos más objetivos, ya fiables, válidos, que se puedan replicar. Por otro lado, tenemos las pruebas que están diseñadas para producir determinados patrones de conducta, ya poner ciertas situaciones, por ejemplo, experimentales de laboratorio y ver cómo la gente se comporta. Entonces eso nos va a permitir, por ejemplo, ver cómo frente a una misma situación, por ejemplo, cómo se comportan los extrovertidos, cómo se comportan los introvertidos, cómo se comportan los más neuróticos, y así, ¿cierto? Diseñar pruebas para ver cómo la gente se comportaría. Y también yo puedo obtener información sobre la personalidad de alguien en función de las actividades que esta persona desarrolla. ¿Qué hace concretamente en su vida cotidiana, en su día a día? ¿Qué le gusta? ¿Ya qué actividades desarrolla? Eso también me va a entregar a mí información de cómo es la personalidad de ese sujeto. Y bueno, por supuesto, como dice el número 5, la idea es que recojamos, ojalá, si estamos estudiando la personalidad de alguien, probablemente más desde el método de estudio de caso único, qué sé yo, porque me interesa como una persona, lo ideal es ocupar simultáneamente varios tipos de fuentes de información, porque eso me ayuda obviamente a triangular la información, a que haya una mayor validez ecológica y que haya además una mayor objetividad dentro de lo posible. ¿Ya? Ahora, la cápsula de hoy día lo principal es que vamos a ver cuáles son las unidades elementales de estudio en la psicología de la personalidad, los conceptos que tenemos que tener claros para entender la personalidad. Ya tenemos los conceptos, por ejemplo, del tipo y del rasgo, que son importantes, ¿cierto? Y ahora vamos a ver algunos más. El primero, y ya lo habíamos nombrado en algunas clases y en las conversaciones, que es el temperamento. Ya el temperamento es la base de la personalidad. Pensemos que nosotros somos como, no sé, un edificio, ya, de varios pisos, y el temperamento serían los cimientos, ¿cierto? Lo que está abajo, lo primero que se pone, lo primero que viene, ¿cierto? Lo que sostiene también un poco todo lo demás, ¿ya? Lo que quizás no se ve así tan claramente hacia afuera, porque queda como escondido y tapado después por todo lo que se va construyendo hacia arriba, pero pensemos que son como los cimientos de una construcción. ¿Ya? El temperamento entonces se define como un conjunto de rasgos que son relativamente estables del organismo,
Ya siempre se pone relativamente, porque sabemos que la personalidad nunca es así 100% estable, porque tiene procesos y todo, pero en general sí da cuenta de cierta coherencia y estabilidad en el tiempo. ¿Ya? Ahora, la clave para que se aprendan el temperamento y para que lo entiendan es que el temperamento está determinado principalmente por lo biológico. El temperamento es ese aspecto biológico o fisiológico o innato o heredado de la personalidad. Ya se manifiestan rasgos formales de reacción, ya que los podemos ver hasta incluso en las guaguitas muy pequeñas, ¿ya? De cómo reaccionan frente a los estímulos de afuera, en sus características también energéticas y temporales de la conducta. ¿Ya? Entonces, el temperamento es la base biológica sobre la cual luego se va a edificar el carácter, ya que sería toda esta otra, pensemos en este edificio, ¿cierto? Los distintos pisos que se van construyendo hacia arriba, ¿ya? El temperamento entonces, como está más escondidito, es como más primigenio, es lo primero con lo que primero veníamos, es un poquito menos consciente. ¿Sí? ¿Ya? Es menos consciente y menos razonable. Por eso cuando yo les pedí que diferenciaran qué rasgos eran propios de más bien lo heredado, lo innato y qué rasgos eran producto de la experiencia, a algunos se les hizo difícil, ¿cierto? Porque es difícil determinar qué cosas de mí vienen desde que yo nací, qué cosas son parte de mi temperamento. Porque claro, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra personalidad no está separada así claramente en temperamento y carácter, sino que finalmente está todo mezclado. Ya lo separamos y le damos un nombre a estos aspectos para poder entenderlos, por supuesto. Ya, entonces, los rasgos acá, no olvidemos, sí, quiero seguir haciendo hincapié siempre en los rasgos que son importantes, la tendencia a comportarse de una manera particular, como la expresada en la conducta de una persona a lo largo de una serie de situaciones. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Los rasgos son esta tendencia a comportarse de una manera particular, concreta, propia de cada uno. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la metáfora un poco de este edificio, el temperamento serían los cimientos, el carácter es la construcción hacia arriba y pensemos que los ladrillos son los rasgos, ¿cierto? Todas estas características chiquititas que se van sumando, sumando, sumando y finalmente nos van haciendo ser quienes somos. Ya el temperamento, entonces, como ya les decía, está determinado por factores más bien genéticos, hereditarios y por todo el aspecto más fisiológico, físico, biológico. ¿Ya? Lo traemos del momento en que nacemos, ¿ya? Y se mantiene más o menos estable durante toda la vida. ¿Ya? Si somos sensibles o no, ¿cierto? Si somos mañosos o no, si somos muy inquietos, más bien tranquilos. Ese tipo de aspectos suelen ser, no siempre necesariamente, pero suelen ser más bien parte del temperamento. Ya se define incluso también como el clima químico interno en el que se desarrolla la personalidad. Ya existiría entonces, además del temperamento, una llamada segunda naturaleza del individuo, ya que es más modificable y que nos la vamos apropiando a través de toda nuestra vida. Ya esta segunda naturaleza, entonces, la contraparte del temperamento sería el carácter. ¿Ya? Y ahí es donde opera más la ética, las cosas que hemos ido aprendiendo, los valores, lo que consideramos correcto y no, lo que hemos aprendido en nuestro entorno familiar, social, cultural, donde vivimos. ¿Ya? Entonces, el temperamento es la parte más biológica, genética, heredada, fisiológica, y el carácter es aquella parte más social. ¿Ya? Entonces, para cerrar con el temperamento, es la base biológica del carácter. ¿Ya? Y de nuestra personalidad en general también, y está determinado por el proceso fisiológico y factores genéticos, ¿ya? Que van a determinar cómo nos comportamos. En cambio, el carácter es la influencia o es producto de la influencia ambiental, no de lo fisiológico o lo innato. ¿Ya? Tiene que ver con hasta qué punto una persona se ajusta y manifiesta según los valores y costumbres de la sociedad en que vive. ¿Ya? Entonces, el carácter se va forjando, se va armando como un proceso a lo largo de la vida, según también el lugar donde nos tocó nacer, donde nos tocó vivir. ¿Ya? Es como nuestra marca, nuestro sello que nos individualiza. ¿Ya? Es nuestro modo de ser, nuestro modo ya de comportarnos, pero socializado. ¿Ya? Aquí ya entran en el fondo también nuestro criterio moral, los juicios de valor que nosotros llevamos, cómo evaluamos las cosas, qué cosas nos parecen bien, qué cosas nos van pareciendo mal, ¿cierto? Ya es también lo más íntimo de una persona. ¿Ya? Porque el temperamento pueden ser cosas heredadas, compartidas, que vienen de familia, pero el carácter soy finalmente también lo que nos individualiza, lo que me hace ser yo de manera más íntima. ¿Ya? Entonces, el carácter es un componente que se ve fuertemente influido por el ambiente. ¿Ya? Así como el temperamento se ve influido por la genética, por lo fisiológico, el carácter se influye por el ambiente. Y como les decía, ¿a qué nos referimos con ambiente? La cultura en la que yo me crié,
la cultura de mi país o de mi región, si soy del campo, si soy de la ciudad, si soy de Chile, soy de Australia, soy de Inglaterra, ¿ya? La educación que yo recibí, el tipo de educación que yo recibí, tanto en mi casa como en el colegio, en el instituto, en la universidad, ¿ya? El entorno también donde yo me he ido desarrollando, mi entorno tanto social, de amigos, ¿cierto? De parejas y también mi entorno familiar, el núcleo de amistades, de trabajo, ¿ya? Y no se manifiesta entonces de una manera total o definitiva, si a tal edad el carácter ya está listo, ¿ya? Salió del horno el pancito y sonó, no, ¿ya? Sino que es un proceso evolutivo también el carácter se va desarrollando y se va forjando con nosotros también en la medida en que vamos creciendo a lo largo de nuestro ciclo vital, ¿ya? Y se desarrolla entonces hasta llegar a su expresión más clara, más concreta al final de la adolescencia, que ustedes saben que la adolescencia es cuando se genera también nuestra identidad, ¿ya? Para cerrar entonces con el carácter, como definición, es el sello que nos identifica y nos diferencia de los demás, producto del aprendizaje social. Ya, esto lo vamos entonces a ver en la cápsula 5 de esta semana.